Vamos a comenzar con una nueva conferencia sobre la nueva PAC 2023-2027 que va a impartir el director general de Política Agraria Comunitaria, don Ángel Gómez Rivero. Es un tema muy importante debido a los múltiples cambios que hay en la PAC, con lo cual esperamos que sea de vuestro interés. Ya saben todos ustedes que el plan estratégico de la PAC para España se aprobó el 30 de agosto, creo que fue. Entonces, lo que tenemos ahora, aunque estamos trabajando con borradores de reales decretos y borradores de normativa, ya tenemos cierta certeza. Esta normativa nacional ya ha estado en exposición pública, hemos efectuado alegaciones, no sé si nos harán caso alguna, pero bueno, ya pocos cambios con respecto a los borradores que manejamos se van a producir. Entonces, bueno, algún caso concreto. ¿Y qué novedad tenemos en este plan estratégico? Bueno, si con anterioridad los pagos directos eran de directa aplicabilidad y los pagos de desarrollo rural requerían un programa de desarrollo rural de cada uno de los organismos pagadores, en este marco nos encontramos con que ese esquema del segundo pilar se ha trasladado a toda la PAC. Es decir, dentro del plan estratégico de la PAC recogemos los pagos del primer pilar y las ayudas del segundo pilar de desarrollo rural. Esto un poco como introducción al que no hay que dar mayor importancia. Ahora mismo, en el plan estratégico de la PAC, hay unos requisitos comunes que son de obligado cumplimiento tanto para el primer pilar como para el segundo pilar, que son esta definición del agricultor activo, que ya la tenemos del marco anterior en el primer pilar. En el segundo pilar no todas las medidas exigían su cumplimiento. Entonces, que este año, en este marco, como ya estamos en un plan conjunto, la figura del agricultor activo va a ser obligatoria para todas las medidas e intervenciones, tanto del primer como del segundo pilar. Entonces, bueno, una cosa obvia. Primero hay que ser agricultor. ¿Quién es el agricultor? El titular de una explotación agraria situada en España que ejerce la actividad agraria y asume un riesgo empresarial. Ahí entendemos que todos lo cumplimos bien. Y un concepto que también traemos del marco anterior, que es el de las actividades excluidas. Ya en el periodo 14-20 de alguna forma se definió un listado de actividades económicas que no debían ser compatibles con la percepción de ayudas PAC. Esas actividades excluidas estaban vinculadas principalmente a lo que nos afecta aquí en España y en Castilla y León, a ciertas actividades inmobiliarias. Yo creo que no está bien enfocado el tema, porque una actividad inmobiliaria que tenga una repercusión en el suelo, pero estamos comprobando cosas un poco absurdas, como una persona que tenga un alquiler de un piso y le estamos metiendo aquí en las actividades excluidas, cuando yo entiendo que no, pero bueno. Aún así, hemos protestado, pero mantenemos el esquema del periodo anterior en cuanto a las actividades excluidas. ¿Y quién cumple la condición de agricultor activo? Pues aquel, en el caso de las personas físicas, que está afiliado a la Seguridad Social por una actividad agraria, o bien que el 25% de la renta corresponde a actividad agrícola. Y una excepción, aquellos que reciben importes de ayudas directas inferiores a 5.000 euros. Esos lo cumplen per se. Y en el caso de unas figuras cooperativas, de SATS y las cooperativas, en el caso de estas cooperativas que pongo ahí, las cooperativas agroalimentarias, las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y las cooperativas de trabajo asociado, la cumplen también, es una condición per se. Para el cumplimiento de esta condición hay una excepción o un caso excepcional, que son las entidades sin atribución de rentas, las comunidades de bienes y las sociedades civiles. En un principio, la propuesta del Ministerio estaba en que todos los miembros de esas entidades ya tienen atribución de rentas cumpliesen la condición del 25% de los ingresos que fuesen agrarios o bien que estuviesen afiliados a la Seguridad Social por actividad agraria. Claro, eso es un poco absurdo, un poco exhaustivo. Entonces, lo han dejado en que uno de los miembros lo cumpla. Con que uno de los miembros de la entidad lo cumpla es suficiente. Bueno. Hemos visto el concepto de agricultor activo, más nuevo en este marco, trasladado del anterior, y el concepto de actividad agraria. Esta sí que no varía, es decir, las actividades de producción y actividades de mantenimiento. No voy a entrar en más porque es de todos conocidos ya cuáles son. ¿Cuál es el esquema que tenemos en este momento en los pagos directos? El primer pilar. Tenemos unos pagos universales, que son
la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y el pago redistributivo. El pago redistributivo luego ya veremos a qué se refiere. Y un marco de pagos voluntarios o por cumplimiento de condiciones, que son el pago complementario para jóvenes, las ayudas asociadas y los ecoregímenes. Es decir, de toda la disponibilidad financiera que tenemos en la Unión o en España, esos son los porcentajes que cumple, que de cada uno de los conceptos, de los distintos pagos que componen el primer pilar y el porcentaje del que forma parte. También continuamos en un marco de derechos. Al principio de la negociación hubo conflicto, que si se continuaba en el marco de derechos y había tarifa plana, al final, determinadas comunidades autónomas prefirieron que se continuase con el marco de derechos. Entonces, el 31 de diciembre tendremos derechos de pago básico y el 1 de enero de 2023 se habrán convertido en derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. No va a haber una asignación como la que se efectuó en 2015, en la que yo partía de unos importes con que se aplicaban a unas superficies. Ahora el derecho va a mantenerse y va a mantener su valor. Bueno, el valor entre comillas. Pero, es decir, si yo tengo 10 derechos, en 2022 tendré 10 derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad en 2023, con el valor que vayan implicando. Si bien sí que habrá un pequeño ajuste a las regiones. Es decir, si yo tengo en 2023 mis regiones han variado con respecto a 2022 o a 2020, porque una tierra de secano se ha pasado a cultivos permanentes, el derecho que yo tenía de cultivo de secano se me asignará en la región de cultivos permanentes. Es decir, esa pequeña adaptación de los derechos sí que se va a producir. No se va a producir en cuanto al número ni a su importe, pero sí en cuanto a las regiones de las que dispongamos en 2023. Se simplifica el marco de regiones, es decir, de 50 regiones que teníamos con anterioridad pasamos a 19, más una que sería la 20, que son las Islas Baleares, que yo no la cuento porque aquí no nos va a afectar para nada. Entonces, esa es un poco la equivalencia que tenemos. Antes teníamos región de secano 0401, ahora será la región 1, la región de regadío 1201 será la región 7 y esa región de cultivos permanentes, la 102, pasará a la región 11. ¿Cuál será el valor inicial de los derechos? En principio, el valor nominal del importe de 2022 más el porcentaje correspondiente al pago verde, pero eso tendrá un ajuste en función de la dotación nacional. Es decir, si el valor de los derechos de pago básico más el pago verde son 1.000 y la dotación financiera nacional son 750, el valor del derecho que tengo bajará ese 25%, se ajustará en ese 25%. Y se me asignará como tal a 1 de enero de 2023. Habrá, yo no sé, ya primeros de año, habrá una conversión inicial, provisional, que el FEGA nos comunicará a todos nosotros. La convergencia, tenemos esa asignación del importe del valor del derecho y los derechos van a converger. Ya en 2021 se notó una convergencia importante. Es decir, en 2021 ya ningún derecho tenía un valor inferior al 70% del valor medio regional. Y ahora la siguiente condición es que en 2026 ningún derecho tenga un valor inferior al 85% de la media regional. Entonces, convergerán linealmente los que tienen un valor inferior hasta el 85% en 2026. ¿A costa de qué? A costa de los derechos de la región que tengan un valor superior. Para que en 2029 el 100% sean coincidentes, es decir, todos los valores de la región tengan el mismo importe. Pues vamos a empezar ya con las ayudas del primer pilar. Esto es un poco equivalente a lo que teníamos. Antes teníamos régimen de pago básico, ahora tenemos un régimen de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Entonces, eso continúa igual. Una hectárea admisible será justificada con un derecho de la región. Eso como había hasta ahora. Ya en el marco anterior teníamos una limitación de los importes, pero no era tan agresiva como en este marco. Entonces, los derechos de pago básico que superasen los 150.000 euros se les reducía al 5%. Ya también se contaba con el concepto de los costes laborales, es decir, descontaban de ese importe el importe de los costes laborales para ajustar el capping. En este marco
Bueno, pues ahí tenemos cómo se va a aplicar. Entre 60 y 75.000 euros se reducirá el 25%, entre 75.000 y 90.000 el 50%, entre 90.000 y 100.000 el 75%, y a partir de 100.000 cero. Bueno, se reducirá al 100%. Entonces, para evitar distorsiones en el empleo, se van a poder deducir los costes salariales. De forma que a mi valor inicial le deduzco los costes salariales. Y el importe máximo será de 200.000 euros. Es decir, si el valor de mis derechos de ayuda básica son 320.000 euros y tengo 300.000 de costes salariales, no voy a tener reducción de capping, pero voy a cobrar como máximo 200.000 euros. Y en esas figuras que aparecen ahí, las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación y las explotaciones en régimen de titularidad compartida, la reducción se calculará individualmente para cada uno de los miembros. Se ven favorecidas todas estas entidades. Hasta aquí todo claro. La ayuda redistributiva. La ayuda redistributiva es una ayuda que ya existía en el anterior marco, si bien era voluntaria para los Estados miembros y en España no se aplicó, pero en este marco es obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que deduciremos un importe del valor de los derechos a todos igual y se redistribuirá entre las primeras hectáreas de la explotación. Entonces, inicialmente se planteó con un único tramo, algo a lo que aquí en Castilla y León, pues no estuvimos de acuerdo, y que lo que conseguimos fue que se distribuyese en 2 tramos. Un primer tramo con una superficie pequeña que se le distribuye el mismo porcentaje. Es decir, si yo deduzco el 16,67% del valor medio del derecho y ese primer tramo le aplico ese 16,67%, el efecto es neutro, es decir, ni gana ni pierde. Y por lo que peleamos aquí, puesto que la ayuda era obligatoria, fue por ese segundo tramo. Ese segundo tramo tiene el 40% del valor medio regional. Y ahí recojo un poquito por regiones cuáles son los tramos. Es decir, en la región 1, que era el equivalente a la 0301 y 0401 del marco anterior, pues a las 11,92 primeras hectáreas se les añade un importe de 16,38. Esos son importes teóricos, es decir, son planificados. Todavía requerirán de ciertos ajustes. Y en el segundo tramo, que irá de las 11,93 hasta las 76 hectáreas, que al valor del derecho se le añade esos 32 euros. Igual en la región 7, que esas de regadío, las superficies son menores, la región 11 de cultivos permanentes o la región 16 de pastos. Esos son. Es decir, en el tramo 2 tendremos un efecto beneficioso hasta esa superficie y en el tramo 3 tendremos un efecto negativo, puesto que a más superficie el valor va a disminuir. Bueno, esta diapositiva, que es que en las mismas sociedades o entidades que vimos en el marco anterior, los umbrales se calcularán individualmente para cada uno de los miembros. ¿Cuál va a ser el efecto de esta ayuda básica, esta ayuda redistributiva, el pago redistributivo, respecto a la ayuda básica a la renta? Ahí vemos en las primeras 11,92 hectáreas que el efecto es neutro. Lo que iba a recibir si no se aplica la ayuda es lo mismo que va a recibir si se aplica la ayuda. Y en las siguientes hectáreas, en el siguiente tramo, vemos que es beneficioso. En el momento que aplicamos ese tramo 2, pues hace que hasta 76,61 el importe del derecho sea ese porcentaje, esas 114% respecto a los 100. Pero claro, según va aumentando la dimensión de la explotación, va disminuyendo, lógicamente, porque a partir de ahí ya únicamente se percibe el valor del derecho. De forma que en una superficie, una explotación de secano, de tierra de la región 1, la superficie límite estará en 141 hectáreas. Es decir, por 141 hectáreas, si no se aplicase la ayuda redistributiva, recibiría el mismo importe, pero a partir de ahí los porcentajes, el importe unitario va disminuyendo. Bueno, esto se ha previsto, pues para favorecer, la justificación ha sido pues para favorecer la explotación familiar, pero bueno, ahora mismo una explotación familiar probablemente su superficie sea mayor. En el caso de los pastos igual, ahí vemos que las primeras 94 hectáreas pues tienen ese beneficio de la ayuda redistributiva, pero luego, según va aumentando la dimensión de la explotación, va disminuyendo el importe del derecho, de forma que
la superficie límite estaría ahí en 167 hectáreas. Hasta 167 se mantendría igual, y a partir de 167, pues el importe del derecho va disminuyendo. Yo no sé si esto ha quedado claro, si tienen alguna duda. Cuando una explotación tiene más de una región, el pago redistributivo se aplica, tiene una reducción lineal. Es decir, si mi explotación tiene 100 hectáreas, 75 de secano y 25 de regadío, en los tramos anteriores, en el tramo 1 de secano, será el 75% de las 11 hectáreas que hemos visto. Y en el tramo 1 de regadío, pues será el 25% de las 4 y pico hectáreas. Es decir, no se aplica a las dos regiones, sino que se aplica al conjunto de la explotación. Dentro de los pagos de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad está la ayuda complementaria para jóvenes agricultores, igual que en el marco anterior. Lo único que ha variado aquí es que si antes eran 90 hectáreas de superficie máxima, ahora son 100, que si el importe antes era el 50% del valor medio regional, ahora es el 100% del valor medio regional. Y en el caso de jóvenes agricultoras se incrementará este valor en el 15%. El periodo de pago es igual que en el marco anterior, 5 años consecutivos, es decir, que tendrá continuidad. Si alguien cobró por primera vez el pago para jóvenes en el 2021, pues 21, 22, 23, 24 y 25. Si lo ha cobrado en el marco anterior, no tendrá derecho a acogerse. Y las condiciones siguen siendo las mismas. Jóvenes hasta 40 años que se incorporen a la actividad agraria como jefe de explotación y que cumplan unos mínimos de explotación agraria. Bueno, esto no tiene mayor comentario, puesto que es una continuidad del marco anterior. Bueno, y entramos en la parte un poco complicada de la PAC del 23, que es la arquitectura verde. En el marco anterior teníamos de cumplimiento obligatorio la condicionalidad y el pago verde. Y era voluntario las medidas agroambientales. Y ya en este marco, bueno, pues ha cambiado el tema. Las normas de condicionalidad y el pago verde forman parte de la condicionalidad reforzada, obligatorio, sin retribuir, y tendrán un carácter voluntario los ecoregímenes y las intervenciones agroambientales de desarrollo rural. Entonces, bueno, vamos a reaccionar un poquito, sin entrar en mucho detalle, en el tema de la condicionalidad reforzada, que es un conjunto de condiciones medioambientales. Esto se traslada desde hace bastante tiempo, entre todos los marcos de la PAC, pues tienen la condicionalidad y son de obligado cumplimiento, y lo único que hacen es evitar reducción de ayudas, es decir, no se retribuyen y su cumplimiento evita que tengamos reducciones en las ayudas, que son las buenas condiciones agrarias y medioambientales, las BECAM, que no son 7, son 9, 10, perdón. Bueno, y los requisitos legales de gestión, que son 11. Tienen los aspectos de la condicionalidad actual, hay a mayores algo novedoso, y se incorporan las condiciones del pago verde, y en algunos casos con exigencias mayores. Bueno, estos son los requisitos legales de gestión. Son los mismos, no voy a entrar en ellos. Lo único que tenemos como novedad, el requisito legal de gestión número 1, que es autorización en la captación de aguas en el regadío. En la condicionalidad, hasta ahora, donde más incidencia hemos tenido en las auditorías, en las distintas auditorías, ha sido en la identificación animal. Esto lo han quitado de la condicionalidad y nos están añadiendo por otra parte el problema, no el problema, sino mayores condiciones de cumplimiento en las superficies de regadío. Entonces, yo creo que es por donde nos van a venir ahora en la comisión a ver cómo comprobamos la condicionalidad. Ahora van a sustituir la identificación animal por las condiciones del regadío. Y bueno, pues ahí ya hablan de autorización para la captación del agua. Ya en los ecoregímenes también se habla de evitar pagos en aquellas regadíos ilegales que tengan sanciones. Bueno, pues por ahí nos puede venir. Y ahora hablan de la contaminación por nitratos, no sé cómo se va a comprobar. Contaminación difusa por fosfatos, perdón. Los nitratos ya los teníamos. Y el requisito legal de gestión 8, que es el uso sostenible de fitosanitarios. El resto de los requisitos legales de gestión son los mismos, y no vamos a entrar en detalle. Bueno, y las buenas condiciones agrarias y medioambientales, que vamos a entrar un poquito en alguna, en otras no. La primera, la BECAM 1, el mantenimiento de los pastos permanentes, estos son condiciones del pago verde que se trasladan a este periodo, tampoco vamos a entrar.
es que no disminuya el 5% el porcentaje que representa los pagos, los pastos permanentes frente al total de la superficie, que no disminuya en el 5% respecto a un año de referencia, que es el año 2018. La BECAM 2 de protección de humedales y turberas, esto es nuevo. Se supone que estas superficies se van a delimitar en el SIGPAC, entonces todos vamos a ser conocedores de cuáles son, porque lo único que se permite es el pastoreo. Yo entiendo que aquí no tiene que haber problema en las turberas. Yo, por lo menos, yo que soy montañero y, bueno, pues una turbera entiendo cuando ando por el monte y de repente veo dónde me he metido, y saco la bota y está llena de barro. Eso para mí es una turbera. Pero me llamó la atención en algunas de las reuniones que hemos tenido la postura de Castilla-La Mancha, que dice que ahí se labran muchas turberas. Entonces, no lo sé, tengo mis dudas, no sé a qué se refiere, no sé qué capas o qué superficies van a delimitar, y cuando, bueno, pues tengamos la delimitada la capa en el SIGPAC, pues ya veremos a ver qué es lo que nos encontramos. Pero bueno, entiendo que aquí tampoco vamos a tener mayor problema. Bueno, la BECAM 3, que esta continúa como en el marco anterior, lo que pasa que si antes se prohibía quemar el rastrojo, ahora se prohíbe cualquier quema de restos vegetales. Esto va en una normativa del Ministerio de Transición Ecológica, de economía circular o no sé bien de qué, donde lo recoge y nos lo trasladan a la condicionalidad. La BECAM 4, creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos, esto también es nuevo. Es decir, 5 metros desde el cauce no se pueden hacer labores, no se puede obtener producción, no se pueden utilizar fitosanitarios, no se pueden utilizar fertilizantes. Eso también nos lo van a delimitar en el SIGPAC. Tampoco lo tenemos. Me entiendo que en la nueva versión que se facilite este año en invierno, pues ya vengan. Tampoco soy consciente o tampoco sé a qué se refiere con un río. Si es el último regato, entiendo que tampoco. Pero que serán ríos que estén cartografiados y que tengan esa definición. También aquí tenemos absoluto desconocimiento, lo cual puede ser preocupante. Pero bueno, entiendo que una vez hagamos la solicitud de ayuda tendremos delimitada la capa y podamos conocer dónde está esa superficie. Vale, la BECAM 5, la reducción de riesgo de degradación del suelo, eso también estaba en el marco anterior, que son los recintos de pendiente superior al 10%, no se labra en dirección de la máxima pendiente. También sabemos, la pendiente es un atributo del SIGPAC, por lo tanto, todos conocemos cuál es la pendiente de las parcelas que están en el SIGPAC. La BECAM 6, la de cobertura mínima del suelo, esta también es un poco más exigente, puesto que ahora ya antes hablaba de cereales, ahora ya habla de todos los cultivos herbáceos de invierno y no se podrá labrar el suelo hasta el 1 de septiembre, pero no se puede dar ni labor de volteo ni labor vertical. Antes se permitía una labor vertical, antes de la recolección hasta el 1 de septiembre, ahora ya no se permite. El objetivo es que esté cubierto el suelo el máximo tiempo posible. En los cultivos leñosos, que tengan una pendiente superior al 10%, hay que mantener una cubierta vegetal sembrada o espontánea de anchura mínima de 1 metro durante todo el año. Y no se podrá arrancar ningún pie, salvo una reposición autorizada. Y en las tierras de barbecho no se realizarán tratamientos agrícolas entre los meses de abril y junio. Yo aquí también estoy muy preocupado porque no sé qué es un tratamiento agrícola. No sé si es cualquier labor, no sé si es un tratamiento fitosanitario y nadie me lo ha explicado todavía. Entonces, una de las dudas que tengo es que es un tratamiento agrícola porque realmente si un barbecho no se le puede dar ninguna labor entre esas fechas, lo único que vamos a hacer es sembrar los barbechos de malas hierbas. Ángel, una pregunta porque aquí hay bastantes ganaderos. En la antigua normativa los forrajes nos dejaban labrarlos. Cuando se refiere a cultivos herbáceos de invierno, y antes nos decía cultivos herbáceos de invierno que se destinen para grano. ¿Ahí entrarían los forrajes sí se podrían hacer labor vertical o no? No, ahí entra toda la superficie de tierra de cultivo, con independencia de cuál sea su utilización, si es para grano o para forraje. Para tapar purines tampoco. O sea, nos obligan a enterrar el purín, pero no podemos enterrarlo. Bueno, seguimos. La BECAM 7, rotación, que esto es herencia la rotación y la diversificación, que es herencia del pago verde, que ya todos conocemos. Hay una rotación de cultivos al menos cada 3 años, es decir, que cada 4 años tiene que haber un cultivo diferente al menos en cada parcela. Y la diversificación, que es como la conocíamos casi, puesto que antes teníamos 2 intervalos y ahora hay 3 intervalos. Entre 10 y 20, el cultivo principal tiene que ser el 75% como máximo, entre 20 y 30
el 70%, y en más de 30 hectáreas, 3 cultivos diferentes, y que representen eso, el 70% del principal y el 90% de los mayoritarios. También han variado un poquito los porcentajes, son más exigentes ahora. La beca Mocho, que esta también es nueva, son los elementos no productivos. Bueno, comprende el mantenimiento de los elementos del paisaje y la prohibición de cortar setos, que estas dos condiciones sí que vienen del marco anterior, y nos introducen los superficies no productivos, que ya, bueno, voy a tratar de explicarla, yo también me lío. Así que si ven que me lío, me paran y me dicen que lo repita. Vale. Hay que dedicar a elementos no productivos el 4% de la tierra de cultivo, de la explotación. El 3% si va con un ecorégimen de espacios de biodiversidad, que lo veremos después. Y si existen fijadores de nitrógeno, producidos sin fitosanitarios, el 7% entre ambos. Y el 3% serán los elementos no productivos y el 4% los fijadores de nitrógeno. Hay una excepción, luego la vemos. La beca 9, esta también es del pago verde. La prohibición de convertir pastos medioambientalmente sensibles, esos están delimitados, y si se levanta algún pasto medioambientalmente sensible, pues habrá que reconvertirlo. Y la beca 10 de fertilización sostenible, parte nueva y parte ya la teníamos. Parte nueva, la anotación de todas las operaciones encaminadas al aporte de nutrientes al suelo en el cuaderno digital. Teóricamente tenía que haber entrado en vigor el registro de explotaciones y cuaderno digital. Es un proyecto que tiene el Ministerio. Pero se ha pospuesto hasta 6 meses, hasta el 1 de julio de 2023. Entonces, el 1 de julio de 2023 contaremos con un cuaderno digital que tendremos que cumplimentar. Y una de las anotaciones que tenemos que hacer es el plan de abonado. Y el plan de abonado, pues bueno, cuando proceda, siempre. Y la aplicación localizada de los purines, que esto ya realmente ya lo teníamos del marco anterior. Y los estiércoles sólidos. Lo que pasa es que, claro, tenemos la otra limitación, es decir, el enterrado, ¿cuándo lo vamos a hacer? Fuera del periodo del 1 de septiembre, después de la cosecha, que es cuando hay que echar el purín, entiendo yo, ¿no? Que es cuando se fertiliza el suelo. Pero bueno. Y se añaden las normas de condicionalidad social, contratos de trabajo y riesgos laborales. Bueno, este año, con motivo de la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, pues se han suavizado las condiciones de la condicionalidad, pero yo entiendo que es una excepción tramposa. Lo que nos dice el reglamento es que en España no se aplicará en 2023. Bueno, el reglamento posibilita a los Estados miembros la aplicación o no. El Ministerio lo ha recogido. Ha recogido en su normativa que no se aplicará las normas de condicionalidad de la BECAM 7 y la BECAM 8. Es decir, no se tiene en cuenta la rotación de cultivos ni la diversificación, o a la beca noche se podrá sembrar la superficie destinada a elementos no productivos. ¿Qué pasa? Que esto es línea de base en España. Entonces, cuando haya un ecorégimen que la línea de base sea una de estas buenas condiciones, hay que cumplirlo. Es decir, que si, como veremos después, en el ecorégimen de rotaciones nos acogemos a ese ecorégimen, hay que cumplir la condicionalidad, la beca de rotación. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el 2024 tiene que haber cambiado al menos una vez el cultivo de cada una de las parcelas. Es decir, si nos acogemos a la beca de rotación, al ecorégimen de rotación, se comprobará por condicionalidad que en todas las superficies de la explotación, al menos en todas las parcelas, ha habido un cultivo diferente entre los años 21 y 24. ¿Y la beca Mocho a qué afecta? A los elementos de biodiversidad. Si nos acogemos al ecorégimen de elementos de biodiversidad, como la línea de base es la condicionalidad, esos elementos no productivos hay que mantenerlos. Luego lo explicamos otra vez con los ecoregímenes, a ver si entre todos lo entendemos. Los ecoregímenes. Ya lo hemos visto, actuaciones voluntarias y son remuneradas. Remuneran las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Están desvinculadas de los derechos de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Es erróneo eso, puesto que el borrador de Real Decreto que manejábamos vinculaba el ecorégimen a la superficie de la explotación acogida a la biodiversidad, pero ahora parece ser que no, que con que haya un derecho de ayuda básica a la renta se puede escoger o se puede cumplir el ecorégimen de espacios de biodiversidad. Entonces, bueno, eso todavía no lo tengo claro porque no se ha traspuesto a ninguna normativa, pero entre líneas he podido ver ese efecto.
Vale. Tenemos los distintos usos: pastos, tierras de cultivo, cultivos permanentes, los tipos de superficie que se ha dividido, pastos húmedos o pastos mediterráneos, o secano, húmedo, secano y regadío. El secano húmedo es para las superficies o para las comarcas con una pluviometría superior a los 650 milímetros por año que se ha tomado como media los 10 últimos años. Es decir, en Zamora, Sanabria, que entiendo que no tiene cultivos. ¿Cuáles son las prácticas? Las prácticas que se pueden aplicar a cada tipo de superficie son esas. A los pastos, el pastoreo extensivo o las islas de biodiversidad o siega sostenible. A las tierras de cultivo, la rotación con especies mejorantes o la siembra directa. A los cultivos permanentes, las cubiertas vegetales vivas o las cubiertas vegetales inertes. Y una combinación de ambas, la tierra arable y los cultivos permanentes, los espacios de biodiversidad. Es decir, que dentro de los pastos puedo tener dos ecorregímenes. Uno, porque tengo pastos húmedos y pastos mediterráneos. En las tierras de cultivo puedo tener dos ecorregímenes, porque estoy en secano o estoy en regadío. En los cultivos permanentes puedo tener 3 ecorregímenes en función de la pendiente de las parcelas. ¿Qué quiere esto decir? Que tengo que cumplir las condiciones en cada una de esas zonas. Vamos a ver un poco más despacio. En primer lugar, para un mismo tipo de superficie, el importe unitario es el mismo con independencia de la práctica. Es decir, si yo realizo la rotación de cultivos, voy a percibir lo mismo que si realizo la siembra directa. Y que solo voy a percibir por un ecorregimen, aunque cumpla los dos. Esas son las premisas. Entonces, ahí están los tipos de superficie y ahí están recogidas las prácticas, que se pueden acoger en cada uno de los tipos de superficie. Y ese es el importe unitario que se ha planificado. O sea, ese importe es teórico. Estará un poco en función de la superficie que se acoja a cada ecorregimen. Es decir, en los pastos mediterráneos, 41 euros, en los pastos húmedos, 62. Y en tierras de cultivo de secano, 47, y en tierras de cultivo de regadío, 150. Vale. Como aquí hay que sujetar un poco, ver en qué medida nos sobrepasamos las disponibilidades financieras, se ha establecido un umbral de degresividad. Es decir, que si para un ecorregimen superamos la disponibilidad financiera o la dotación financiera para ese ecorregimen, habrá que aplicar ese umbral. Entonces, en las tierras de cultivo de secano se fija en 70 hectáreas. Si para todo el ecorregimen en el conjunto de España de tierras de cultivo de secano, sea siembra directa o sea rotación, se supera la disponibilidad financiera, las primeras 70 hectáreas cobrarán el 100% del importe. Y a partir de ahí se reducirá la ayuda en el 70%. Eso de forma general. Si aún así se siguiese incumpliendo, se siguiese superando esa dotación financiera, se irán haciendo ajustes paulatinos. Pero bueno, en principio entendemos que con ese umbral todo lo que se acoja a ese ecorregimen podrá percibir la ayuda. Una pregunta, los umbrales se va a saber posterior. El umbral no se sabe hasta el final. Claro. Que cuando estás tramitando la PAC, si no sabes si va a haber umbral o no, pues... Claro, no, que sí, es cierto. No se sabe hasta que no se conozca qué superficie se acoja a cada ecorregimen, porque cada ecorregimen tiene una dotación. No vas a saber si se va a aplicar la degresividad o no. Esto también puede ser importante a la hora de definir las prácticas. Puede ser importante combinar las prácticas para que esa superficie, tratar de maximizar los importes, para que la mayor parte de la superficie de la explotación quede dentro de ese de ese umbral, para que reciba el 100%, en lugar de aplicar degresividad. Pero sí, correcto. Yo no sé, entiendo que los que están aquí son mayoritariamente de tierras de cultivo, no son de pastos. Yo no sé si queremos entrar. Sí, entramos en los ecorregímenes de pastos. Vale. Pues de pastos permanentes. Hemos visto dos, el pastoreo extensivo y la siega o las islas de biodiversidad. El pastoreo extensivo, aprovechamiento a diente con animales propios de esas especies, extensivos. Es decir, se irá a rega a verificar los tipos de explotación. El periodo mínimo de pastoreo será de 120 días al año, de forma continua o discontinua. Entonces,
Vale, luego está. Vale. Una carga ganadera mínima y máxima, que en los pastos húmedos son 0,42 UGM y en los pastos mediterráneos 0,2 a 1,2 UGM. Ojo que hay una nueva tabla de conversión a UGM, es decir, una vaca antes era una UGM, ahora son 0,8. Vacas de 2 años o más, 0,8. Una vaca de aptitud láctea, una UGM. Y el ovino, que antes eran 0,15, ahora son 0,10. Entonces, bueno, pues a la hora de verificar la carga ganadera hay que tener en cuenta esta nueva tabla de conversión. El cómputo del tiempo de pastoreo es a nivel de explotación, es decir, que tienen que ser pastoreadas todas las parcelas, pero no ese periodo mínimo de tiempo. Las UGMs, pues como hasta ahora los pavos asociados, se obtendrán de Sitran. ¿Cómo se verificará el pastoreo? Pues por las guías de movimiento. Habrá guías de movimiento, pero habrá explotaciones que dentro del mismo término, en términos limítrofes, que no se efectúen esas guías de movimiento. Entonces, esos traslados de animales entre las distintas parcelas se tendrán que recoger en el cuaderno de explotación. Va a ser un cuaderno digital y ahí lo tendremos que comprobar. En el caso de que una explotación no vaya a llevar a pasto todos los animales, lo indicarán en la solitud única, un poco para verificar el ajuste de las cargas ganaderas. Y los titulares, como ya he dicho con anterioridad, deberán incluir en el cuaderno de explotación las fechas de entrada y salida de los animales en cada recinto de pasto. Es decir, 2 cuestiones. Hay que llevar animales propios, tienen que estar 120 días y tienen que cumplir esas cargas ganaderas. Este es el ecorégimen de pastoreo. Bueno, vamos a ver, entiendo que esto no es nada nuevo, que esto ya se viene realizando. Una cosa que no he dicho, en caso de comunales, tienen que ir asociados a un REGA. Es decir, ese comunal debe tener un código CEA para que se pueda identificar el movimiento. Si no, los comunales no podrán percibir la ayuda. Pero que bueno, que esto no tiene, yo entiendo que suena así mucha limitación, mucho requisito, pero que en realidad es lo que se hace. Entonces, yo entiendo que aquí no va a haber problemas. En las islas de biodiversidad o siega sostenible, a ver si voy un poco más deprisa, que si no nos vamos a dedicar aquí toda la mañana. Esto es para las superficies de siega. Yo no sé si aquí, entiendo que aquí no va a existir prácticamente este ecorégimen, puesto que hay muy poquitas superficies que sean objeto de siega. En las islas de biodiversidad se establecerán unas islas de biodiversidad en el 7% de la superficie. Y esta superficie no se podrá segar hasta el 31 de agosto. Puede rotar año en año y habrá que identificarlo en la PAC. Es decir, de mi superficie susceptible de siega, tengo que identificar cuál es la que voy a dejar sin segar. Y luego, pues, se podrá aprovechar mediante pastoreo a diente o una labor de mantenimiento, de siega, de laboreo o de siembra. Y las fechas se deberán recoger en el cuaderno digital de la explotación. Y en esa superficie está prohibido el uso de herbicidas. Y la siega sostenible es equivalente también para las superficies de objeto de siega y consistirá en que habrá que haber una limitación de cortes en la estación vegetativa principal. Es decir, en las superficies cuyos pastos están ubicados a menos de 300 metros sobre el nivel del mar se podrán realizar 3 cortes y en aquellas de altitud superior a 300 metros 2 cortes. Y un periodo de aprovechamiento que será de 60 días consecutivos, que será a fijar entre los meses de junio y agosto. Aquí fijaremos, pues lo que sea más beneficioso, que todavía no lo sabemos. Y como una práctica adicional de conservación del forraje, especialmente en las zonas con red natural normal, es preferible el nidificado frente al ensilado. Porque, bueno, aquí entiendo que esto no nos va a afectar, o nos va a afectar en muy poquito. Y en el cuaderno de explotación se anotarán los calendarios de siega y las prácticas. Bueno, para las tierras de cultivo. Una excepción para las superficies de regadío, que ya lo comenté antes con objeto de condicionalidad. No debe existir una sanción para poder cobrar el ecorégimen de regadío. Nosotros no somos competentes para establecer sanciones en las superficies de regadío. Entiendo que será la Confederación la que nos comunique que agricultores tienen una sanción por uso ilegal del riego. Y la aplicación de fertilizantes tendrá un plan de abonado de acuerdo con los criterios de nutrición sostenible. Las aportaciones de nutrientes y de agua de riego se deben recoger en el cuaderno digital de la explotación. Y las zonas vulnerables por nitratos pues tienen sus condiciones. Vamos a ver las prácticas de los ecoregímenes. La rotación de cultivos, que es lo que hemos estado comentando un poco ya con anterioridad. Que en el 50% de la superficie hay un cultivo diferente cada año.
que el 10% corresponda a especies mejorantes y al menos la mitad que sean leguminosas. Que el barbecho, como máximo, sea el 20% de la superficie acogida al ecorégimen. Es importante la diferencia esa, es decir, superficie de la explotación y superficie acogida al ecorégimen. Aquí ya ese concepto es el que nos va a ubicar en las condiciones que tenemos. Que en el barbecho semillado, si tengo barbecho semillado en un 10% de la tierra de cultivo acogida al ecorégimen, podré incrementar 10 puntos el porcentaje del barbecho. La superficie de especies plurianuales será subvencionable, pero no se tendrá en cuenta en la rotación. Y las leguminosas se permitirán para abonado en verde. Y existe esa flexibilidad para las pequeñas superficies. Una tierra de cultivo correspondiente inferior a 10 hectáreas. En vez de las prácticas de rotación, se puede realizar una diversificación con 2 cultivos y que el principal sea el 75%, es decir, en superficies pequeñas, acogidas, que por ejemplo, si yo entiendo que tengo 14 hectáreas, 9 de secano y 5 de regadío, puedo hacer la práctica esta en las superficies de secano y en las prácticas de regadío. De ahí esa composición que es la que nos debemos hacer a la hora de entender estos ecoregímenes. Y en este caso nos exige contar con superficies mejorantes, con especies mejorantes. Y la siembra directa. La siembra directa es muy sencillita. No laboreo y mantenimiento de los rastrojos sobre el terreno en al menos el 40% de las tierras acogidas al ecorégimen o a la práctica. Y en ese 40% hay que rotar todos los años. Y hay un complemento adicional por llevar la práctica en años consecutivos sobre la misma superficie. La práctica 5, los espacios de biodiversidad. Una cuestión en la rotación que comenté con anterioridad. Si nos acogemos a este ecorégimen, no tenemos la excepción de la BECAN 7. Es decir, tiene que haber rotación cada 4 años para cumplir la condicionalidad en toda la explotación y tendrá que haber una rotación del 50% en la superficie acogida a la práctica. Dos entidades diferentes. La práctica 5, el establecimiento de los espacios de biodiversidad. Ya comenté antes que va vinculada a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que en los textos que manejábamos, todas las hectáreas declaradas a efectos de cumplimiento deberían recibir ayuda básica, y no. Parece ser que con una hectárea que reciba ayuda básica podemos acogernos al ecorégimen. Entonces, en tierras de cultivo de secano el 7%, en tierras de cultivo de regadío el 4%. Y en cultivos permanentes el 4%. Si esta práctica se realiza en el conjunto de la explotación y va vinculada a la BECAM 8, las especies no productivas, las superficies no productivas de la condicionalidad se reducirá al 3% en lugar del 4%. Si yo realizo esta práctica, pero no es en el conjunto de la explotación, la práctica de condicionalidad me obligará al 4% de la explotación. En realidad, ya lo he dicho, el 4% y en los cultivos permanentes el 4%. Hay en función de cuál sea la superficie acogida a los espacios de biodiversidad, tienen un coeficiente de ponderación. Están ahí. Esos son elementos del paisaje. Entiendo que los espacios de biodiversidad más comunes va a tener que ser el barbecho, pero el barbecho semillar. O sea, al barbecho con su cubierta vegetal espontánea más 2 especies de biodiversidad. ¿Cuáles son los espacios de biodiversidad? Los elementos del paisaje, que esos vienen definidos en SIGPAC y delimitados. Las tierras de barbecho con especies a efectos de biodiversidad. Las zonas de no cosechado de cereal, que pongan el grano a disponibilidad de la avifauna, y los márgenes e islas de biodiversidad, que serán, superficies que bien en los bordes de las parcelas o bien en el interior, márgenes o islas, pues se dejen un poco para la biodiversidad, para la avifauna, y que no sean productivas. Abandonar la superficie. Sobre esas superficies no se permite el uso ni de fertilizantes ni de fitosanitarios, y como he dicho antes, si nos acogemos a la totalidad de la tierra de la explotación, la condicionalidad se limitará al 3%.
Si nos acogemos en parte, la condicionalidad tendrá que ser el 4% y, si hablamos de secano, el 7% de la superficie acogida. Aunque a la primera no se entienda, poco a poco lo iremos entendiendo y podréis contar con la colaboración de los técnicos de la Caja Rural de Zamora que os lo explicarán. Un concepto claro. Por un lado, explotación. La condicionalidad se debe cumplir en el conjunto de la explotación. O sea, todos esos porcentajes que hay ahí de cumplimiento de condicionalidad al conjunto de la explotación. Ecorégimen o práctica de ecorégimen en la superficie que acoja a esa práctica. Es decir, todos esos porcentajes que hemos visto exclusivamente en la superficie que se acoja a esa práctica. Yo puedo combinar dos prácticas, puedo combinar tres prácticas. Puedo combinar la siembra directa con la rotación o incluso los espacios de biodiversidad. Hay por allí, en explotaciones a lo mejor pequeñas o que tienen una pequeña superficie de regadío, escaparse de la rotación con la diversificación de dos especies. Entonces, a lo mejor tengo 12 hectáreas de regadío y me acojo a 9,90 a la rotación. Cobraré por 9,90, pero mis condiciones son muy laxas, son fáciles de cumplir. Entonces, pues todo eso es lo que hay que analizar, todo eso es lo que hay que combinar. Más y no volverse locos, es decir, olvidarnos de los umbrales de agresividad de los ecoregímenes, que a lo mejor nos pueden complicar. Entonces, bueno, pues, ¿qué tienen que hacer? Pues cuando llueva a sembrar. Vale, seguimos. Seguimos con los espacios de biodiversidad, que es para tierras de cultivo y cultivos permanentes, que es la práctica 5. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplir las tierras de barbecho para acogerse a espacios de biodiversidad? Estar sin producción agraria, 6 meses, que es lo que hemos visto, sin producción agraria, sin pastar, incluso. Que aquí, bueno, eso ya viene del marco anterior. Aquí está establecido entre el 1 de febrero y el 31 de julio. Se deben mezclar especies beneficiosas a efectos de biodiversidad con al menos 2 familias diferentes de una relación que nos proporcionen, pero bueno, ya conocemos cuáles son los barbechos melíferos, ya me salió el nombre. Las especies que tenemos para los barbechos melíferos, pues tendrán que ser equivalentes, principalmente son leguminosas, pero claro, en una dosis de siembra no vamos a sembrar para producir, entonces habrá que echar semillar un poquito. Vale, y los márgenes e islas de biodiversidad que hemos visto con anterioridad, los márgenes de biodiversidad son las franjas de terreno de vegetación implantadas en los márgenes de las parcelas agrícolas y las islas implantadas en el interior. También requieren al menos las 2 familias que podrán convivir con las especies espontáneas y no tienen un fin productivo. Se permitirá la siega o el control mecánico de las malas hierbas. Tampoco se permiten fitosanitarios ni fertilizantes y esas son las dimensiones mínimas que deben de tener. 100 metros cuadrados, pues lo que al menos es lo mínimo para recoger en la solitud única. Vale, y los cultivos leñosos. Los cultivos leñosos tienen 2 prácticas. La cubierta vegetal espontánea o sembrada o la cubierta vegetal inerte. La cubierta vegetal sembrada o espontánea, viva o agostada, que debe estar en el terreno todo el año. Debe permanecer viva al menos 4 meses. Debe cubrir al menos el 40% de la anchura libre de la proyección de la copa. Ahora mismo todos sabemos que estamos en el control por monitorización. Todos estamos recibiendo cartas, pues que el satélite no ve o deja de ver. Todas estas condiciones son imposibles de ver por el satélite. Es decir, que para ustedes representa una complicación, para nosotros mucho más. Es decir, nuestro control se va a ver. No sé cómo vamos a ser capaces de hacerlo, pero claro, habrá que replantear los controles. Somos incapaces de determinar por el satélite si la dimensión de la cubierta, si hay cubierta, si no hay cubierta, pero bueno, eso ya. La cubierta vegetal requerirá la siembra mecánica o el desbrozado y los restos deben estar sobre el terreno como forma de mulching. No se pueden aplicar los productos fitosanitarios en el centro de la calle y se establece un complemento al importe si hay un compromiso de realización de la práctica al año siguiente. Bueno, y las condiciones de la cubierta vegetal inerte son las mismas, pero con los restos de poda picados en el centro de la calle. Entonces hay que triturar los restos de poda y depositarlos en el terreno. Y anotar
Una pregunta, Ángel. Los 4 meses de la cubierta vegetal espontánea, entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, 1 de abril, de marzo, ¿sabemos qué 4 meses van a ser o...? No, eso será la comunidad autónoma la que lo establezca. Entonces, bueno, pues entendemos que abriremos un debate y no tenemos inconveniente nosotros en que 4 meses sean. Bueno, y entendemos que lloverá para mantenerla viva. ¿Y los restos de poda? ¿Hasta cuándo tienen que estar? Los restos de poda deben dejarse sobre el terreno. Y bueno, sí que en algún caso excepcional, hay excepciones, pero las excepciones son una complicación porque la excepción debe aplicarla a la comunidad autónoma, pero debe justificarla. Entonces, todo lo que haya que justificar es señalarnos. Entonces, vamos a procurar que sean las menores posibles. Pero sí, deben estar en el terreno. Si aunque hayas tenido un problema de ovidio y estén ahí las esporas del hongo y Entendemos que si hay un problema fitosanitario no se debe realizar la práctica. Esto va al margen de los derechos, es decir, a lo mejor hay por ahí explotaciones de viñedo que no tienen derechos, que no justifican derechos, que pueden hacer la práctica, pueden acogerse al ecorégimen y cobrar el ecorégimen. Donde haya cultivos permanentes que no tengan derechos de pago básico. Bueno, de ayuda básica. Vale, vamos a analizar un poquito puesto que los ecoregímenes de rotación o de los espacios de biodiversidad son claros, el de rotación es cómo puede afectar a la provincia de Salamanca. De la declaración del 22 he sacado las superficies por comarcas. Vamos a analizarlas. Ahí tenemos la comarca de Sanabria. Bueno, la comarca de Sanabria realmente tiene 657 hectáreas de cultivos anuales, de las cuales son 381 de barbecho. Con estas dimensiones y con estas superficies y con estos cultivos no cumpliría en conjunto en la comarca de Sanabria esta práctica de los ecoregímenes. Es decir, el barbecho representa más del 50%, por lo tanto la rotación en el 50% no se cumple. Las especies mejorantes representan el 4,4% de la superficie total de cultivo, por lo tanto inferior al 10% no cumple. Las leguminosas de secano representan el 0,9% de toda la superficie de cultivo y el barbecho de secano representa más del 40%. Entonces, aquellos agricultores de la comarca de Sanabria tendrán que cambiar sus prácticas si se quieren acoger a este ecorégimen. Vamos a analizar en la comarca de Benavente. En la comarca de Benavente, en el conjunto de la comarca de Benavente, el cultivo mayoritario es el trigo en secano. Entiendo que representa el 24,4%. Entiendo que la rotación del 50% se puede cumplir. Y en el regadío es el maíz. Entiendo que representa el 18,3%. Probablemente en el conjunto se puede rotar. Más, en la realidad, ya, ahora mismo, en el año 2022, habrá rotación en el más del 50% de las superficies. Eso es lo que me dice la estadística, que bueno, que puede ser la mayor de las mentiras. Pero bueno, en las especies mejorantes de secano, en la comarca de Benavente, ahí existe el 15,4%. Es mayor del 10%, se cumple. En regadío igual. Y las leguminosas igual. Estamos en unos niveles del casi el 7%, por lo tanto, ya se está haciendo esa práctica. Esa práctica se va a retribuir con poco esfuerzo. A lo mejor en la comarca de Sanabria requería mucho esfuerzo, pero aquí requiere menos esfuerzo. Aquí lo significativo es que estamos por encima del 20% en la superficie de barbecho. Y esto es una constante en la provincia de Zamora. Aliste tampoco tiene mucha significación, 30.000 hectáreas. Pero aquí vemos que ya hay varios incumplimientos. A nivel de comarca, insisto. En los cultivos mejorantes de secano ahí es el 2,8%, en las leguminosas de secano el 0,3% y el barbecho que representa el 45,3%. Regadío hay muy poquita superficie y bueno, pues es más fácil de su cumplimiento. En Campos Pan se cumplen todas las condiciones de sobra, excepto la del barbecho de secano, por muy poquito, el 20,8%. Eso me imagino que se podrá reconducir. En Sayago, bueno, también es una comarca de poca superficie agrícola,
Pero bueno, el barbecho, que es una constante, que aquí sí es el 40%, y las especies mejorantes de secano, que están, bueno, en un 7%, que eso se podrá reconducir. En las leguminosas se cumple perfectamente. En el Bajo Duero se cumple todo. Se cumplen todas las condiciones. Hay mejorantes, el 31,4%, o sea, en leguminosas el 8,6%. El barbecho representa muy poquito. En esta comarca que el barbecho se podría extender hasta el 40%, el 16,4%. Entonces, ¿que es muy complicado? No lo sé. Ahí están los datos. En la mayoría de los casos, esta práctica se cumple. Habrá cuestiones puntuales, pero que se podrán corregir. Las ayudas asociadas. No vamos a detallar mucho, puesto que son equivalentes a las del marco anterior. Entonces, la producción sostenible de leche de vaca, que ya la teníamos en el marco anterior. Las vacas nodrizas, que ahora se llama vacuno extensivo, que lo teníamos en el marco anterior. Los importes son similares al marco anterior, por lo tanto, poco que comentar. Ovino y caprino para de carne. También la teníamos en el marco anterior. El marco anterior era ovino y caprino sin distinción entre carne y leche. Este marco se han separado. Bueno, con esos importes, las condiciones son las mismas, los umbrales productivos son los mismos, 30 ovejas y 10 cabras, 0,6 corderos, que es lo que teníamos antes. Entonces entiendo que aquí no va a haber ningún problema. El cebo de terneros ahora se ha separado en dos, el engorde de terneros en la explotación de nacimiento, con un mínimo de 3 animales, que es lo que teníamos antes, y con unos importes similares a los que teníamos en el marco anterior. Engorde sostenible de terneros, que estos son los que no son de la propia explotación, que ya también se recogían. El importe, aquí se ha establecido ese umbral, hasta 600 terneros un importe, y a partir de 601 terneros un importe inferior, hasta 1.417, que a partir de ahí ya no se percibiría la ayuda. Igual, 3 animales elegibles. La producción sostenible de leche de oveja y cabra, que se mantiene igual, con los umbrales productivos igual de 80 litros por oveja o 200 litros por cabra, y 30 ovejas o 10 cabras. Y esta es la que es novedosa. Las ayudas por derechos especiales, por los que tenían derechos especiales sin justificar en 2014, esas han desaparecido. Entonces, se ha sustituido la de ovino por esta, que es para la ganadería extensiva y semiextensiva en las superficies de rastrojeras, que será compatible con las otras ayudas al ovino caprino y con las posibles ayudas agroambientales que puedan existir. Bueno, hasta aquí las ayudas asociadas a los ganaderos. Las ayudas asociadas a los agricultores son las mismas que teníamos antes. La producción sostenible de remolacha, las mismas condiciones, una unidad o 0,9 en secano, contrato y los importes similares. Y la producción sostenible de proteínas de origen vegetal. Esta sí que ha cambiado un poquito, puesto que se ha salido las oleaginosas, no entran dentro del pago asociado, y se ha añadido la ayuda a la semilla certificada, y también sería posible el cobro de la ayuda en la alfalfa de regadío, que antes estaba expresamente excluido. Si bien hay que cumplir unas condiciones que demuestren que la producción se va a emplear en explotaciones ganaderas de la Unión Europea. Entonces habrá que justificar si se ha transformado, que esa producción se emplee en la Unión Europea, que no vaya a terceros países. Ángel, en la ayuda sostenible a las proteínas, ¿sigue existiendo el límite de las 2 toneladas por región o es para todas las regiones? Es para todas las regiones. Otras ayudas asociadas que aquí no existen. Si queréis, vemos un poco las agroambientales. Doy 2 pinceladas y acabamos. Cultivos agroindustriales sostenibles tienen las parecidas condiciones al anterior marco. Se incrementa el importe de la prima, la degresividad es la misma, y aquí hay que establecer un sistema de gestión de insumos de agua, es decir, ver que al final del contrato hayamos ahorrado hayamos ahorrado gasto de agua. Y eso es una de las condiciones que se han establecido nuevas que, bueno, pues para justificar la medida agroambiental ha habido que implementar. El resto es igual, parecido. Prohibición de repetir el cultivo 2 años seguidos en la misma superficie.
En el plan anual de la explotación, leguminosas, proteaginosas y crucíferas en el 20%, que es lo mismo que teníamos antes. Lo que es novedoso es incluir en el plan anual de la explotación diferentes cultivos de regadío, además de la remolacha. Eso entiendo que se hacía, o sea que tampoco va a representar. Incorporar al suelo estaba los restos de las hojas, el agua y un sistema de gestión de fertilizantes de manera planificada e informatizada. Pero bueno, eso también nos lo va a obligar la condicionalidad. Lo que pasa es que aquí, como tiene que ser la línea de condicionalidad de línea de base, hay que justificar una reducción al final del contrato del 15% de la fertilización. El pastoreo con ganado ovino caprino, que sigue igual. Aquí se ha incrementado un poco la prima, antes eran 25, ahora son 35 euros, y las condiciones son las mismas. Que exista un aprovechamiento de rastrojera entre 1 y 2 ovejas. La gestión sostenible de superficies forrajeras pastables también continúa igual. Se ha incrementado la prima también, ahora estamos en 50 euros. Sí que tiene alguna condición a mayores, que es la utilización de ivermectina. Por ahí lo tengo puesto, está prohibida la utilización de ivermectina como desparasitante, hay que utilizar alguna alternativa. Y se realizarán al menos 3 de las siguientes acciones. Se habilitarán mecanismos en los bebederos que impidan el ahogamiento de aves. Se eliminarán las especies vegetales exóticas invasoras. Acogerse al sistema de alimentación de necrófagas. Se plantarán árboles en las superficies desarboladas o con arbolado inferior a 70 pies por hectáreas, en al menos un número de 10 árboles por hectárea. De estas, ahí hay 6 alternativas y hay que cumplir 3 a lo largo de todo el marco, es decir, a lo largo de todo el contrato, los 5 años que dure el contrato. La regeneración de los pastos consistente en resiembras anuales y se convertirán las alambradas en setos verdes. Bueno, el resto, lo mismo. De alguna forma hay que justificar algo a mayores del ecorégimen de pastoreo. La apicultura, esta sí que continúa igual, la prima continúa igual, las distancias de los asentamientos igual, con más de 50 colmenas 1000 metros y con menos de 50 colmenas 750 metros. Esta no tiene. Los agroecosistemas extensivos de secano, ahora la condición es que al menos el 75% de la superficie de la explotación esté ubicada en una cepa. Antes se destinaba a 2 cepas concretas, Villafáfila y la Laguna de la Nava en Palencia, y ahora se extiende a una mayor superficie. El importe unitario es similar y, bueno, pues las condiciones que tenéis ahí, que son un poco las equivalentes al marco anterior. Esta medida es nueva, la introducción de cultivos aromáticos, que los cultivos elegibles son los aromáticos, los frutos de cáscara y la trufa, y las superficies deben cumplir algunas de las siguientes condiciones. Parcelas de tierra arable que vayan a destinarse, o sea, que no es algo que esté implantado ya, que vayan a destinarse a la implantación de árboles micorrizados, de los cultivos aromáticos o de los frutos de cáscara. Esta es nueva, con esos importes. Aromáticos 150, frutos de cáscara 200 y trufa 250. Pero insisto, implantaciones nuevas. Paisajes singulares, esto continúa igual que estaba en el marco anterior, con las mismas primas y las mismas condiciones. Y esta también es nueva. Abonado orgánico. O sea, el compromiso es realizar abonado orgánico en al menos el 20% de la superficie agraria de la explotación. Cada año se debe aportar un abonado orgánico en al menos el 20% de la superficie de contrato, para que así, en el conjunto de los 5 años, toda la superficie acogida reciba una aportación de abonado orgánico. Y el abonado orgánico requiere un análisis, o sea, debe acreditar las unidades fertilizantes por medio de un análisis. Y el importe de la prima será de 75 euros por hectárea. La agricultura ecológica, que continúa igual que en el marco anterior, se han incrementado un poquito los importes. Los cultivos herbáceos de secano 250 en caso del periodo de conversión y 209 en el periodo, una vez superado ese periodo de conversión. Se mantienen esos coeficientes también del marco anterior, que hubo una modificación del PDR, es decir, los titulares que tengan la totalidad de la superficie en producción ecológica se les aplicará un coeficiente de 1,2. Los beneficiarios que tengan un contrato previo 0,8, los beneficiarios con 2 contratos previos 0,6 y, bueno, como en el caso anterior de la conversión, aquellos que tengan la totalidad de la superficie en producción ecológica
1,2. Y la de agresividad, que es la misma. Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a don Ángel por la charla tan interesante que nos ha dado.